Vamos a presentar el tema de dinámica. Bueno, la fuerza principalmente es una magnitud vectorial porque tiene sentido y dirección aparte de la magnitud que se mide en Newton, ¿no? Cuando la fuerza es toda interacción con un objeto que conlleva un cambio en su movimiento, ¿no? Para ello se tiene que analizar todas las fuerzas que hubiese, ¿no? Para hallar la fuerza neta, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la imagen se ve que hay dos fuerzas idénticas, ¿no? De idéntica magnitud que son 5 newtons, pero que se aplican en distintas direcciones en cada caso, ¿no? Y vemos que en el segundo caso tienen direcciones opuestas, llegando a ser la fuerza neta resultante cero, ¿no? Y si es que cero no existe un cambio en el movimiento, ¿no? Básicamente existen dos tipos de fuerzas, las fuerzas de contacto que requieren el contacto físico en el objeto, ¿no? Y las fuerzas de campo que son las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitacionales. Fuerza. La unidad en el sistema internacional de magnitud de fuerza es el newton, que se abrevia en N mayúscula. Una fuerza, en el sentido más simple, es un empujón o un tirón. Una mejor definición es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. La fuerza es una cantidad vectorial. Podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones. Además de las fuerzas de contacto, también hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados. La fuerza entre dos imanes es un ejemplo de este tipo de fuerza, así como la fuerza de gravedad. Ejemplo de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos indica que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Aquí un ejemplo. Nos dice que sabiendo que F es igual a 100 newton, nos pide calcular las magnitudes en newton de la reacción normal y de la fuerza de rozamiento sobre el bloque de 10 kilos de masa que se encuentra en reposo. A continuación vemos la fuerza de F ya descompuesta en F seno de 53 y F coseno de 53. Graficamos también la fuerza normal, la fuerza del peso, la fuerza de la fricción y la fuerza de 50 que se mantiene ahí. A continuación hallamos ya las componentes de F que son 80 y 60, junto con el peso que son 100 newtons. Y aplicando la primera ley de Newton que nos indica que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, llegamos a la conclusión de que la normal equivale a 20 newtons y la fuerza de fricción equivale a 10 newtons. Bueno, ya les pasaré a hablar ahora sobre la segunda ley de Newton. Esta posee una representación matemática que es la siguiente. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Nuestra variable dependiente aquí vendría siendo la aceleración. ¿Dependiente de qué? De la masa y de las fuerzas. Por ende, la aceleración es inversamente proporcional a la masa e directamente proporcional a las fuerzas. Pero ¿cómo entender esto de una mejor manera? Bueno, con un ejemplo contextualizado al 3 de junio del 97, un encuentro amistoso previo al Mundial del 98 entre Francia y Brasil, en el cual el jugador Roberto Carlos se prepara para ejecutar un tiro libre. Este coloca el balón. El balón se encuentra en reposo. Este posee una masa. Al ejecutar el tiro, se le aplicó una fuerza y al cambiar el estado de reposo al movimiento se logra apreciar la aceleración, cumpliéndose así la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton, acción y reacción. En esta ley nos dicen que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de dirección contraria sobre el cuerpo que la produjo. Algunas características de la tercera ley de Newton son: la fuerza de acción y reacción no actúan sobre el mismo cuerpo. Las fuerzas son de igual magnitud o medida, pero en dirección opuesta. Estas fuerzas no se cancelan entre sí. Las fuerzas son de la misma magnitud independiente de la masa de los cuerpos que interactúan.